estudiantes, colegas, amigos, veo hartas caras nuevas. No sé si es bueno o malo, pero hay hartas caras nuevas. Y la verdad es que para mí es un placer siempre representar de alguna manera al Instituto de Acústica y saludarlos en esta segunda jornada de acústica ambiental. Eh, les deseamos el mejor de los éxitos y evidentemente con el panel de expertos que hay, ex estudiantes, colegas, invitados extranjeros, no me cabe duda que va a ser así. Así que les doy la bienvenida a Camilo, a David, Pierre y Guillermo, que está por ahí, no sé. Bienvenidos, así que lo pasen muy bien y que aprendan mucho. Gracias. Buenas tardes. Ya como es de costumbre, Ingeacus nos vuelve a traer una nueva jornada de seminarios, como ya fue el año pasado, donde recién implementamos esta modalidad de incluir varias actividades dentro de una misma tarde, ir probando distintos formatos, conversatorios, por ese estilo. Hoy día vamos a partir con el tema de gestión del control de ruido ambiental en Chile, a cargo de Camilo Padilla, perteneciente al Departamento de Ruido, Lumínica y Olores, División de la Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente. Le damos un fuerte aplauso a Camilo para que pase adelante. Gracias. Voy a correr esto un poco. Ya. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Agradezco la invitación. Como dijo el presentador, mi nombre es Camilo Padilla Reynoso. Vengo del Ministerio del Medio Ambiente, del Departamento Ruido, Lumínica y Olores de la División Calidad del Aire. Yo soy ingeniero en sonido y acústica de profesión. Trabajo en el ministerio hace un año y medio, un poco más. Integré al ministerio después de trabajar alrededor de 5 años como consultor en una empresa en Santiago que está vinculada principalmente a trabajos relacionados con evaluación de proyectos en el marco del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. En esta presentación me gustaría comentar a ustedes acerca de la gestión para el control de ruido ambiental en Chile que llevamos a cabo como Ministerio del Medio Ambiente. Me gustaría partir haciendo una introducción de quiénes somos y dónde venimos. Hay un departamento de ruido en el Ministerio del Medio Ambiente que está dentro de una división. El Ministerio del Medio Ambiente, podríamos resumir su organización en divisiones. Está la división, por ejemplo, de recursos naturales y biodiversidad, hay otra división de jurídica y de acuerdo a las áreas temáticas que ve cada división, estas se separan. En particular nosotros estamos en la división calidad del aire y cambio climático que consta de 3 departamentos y uno de esos departamentos es el departamento ruido, lumínica y olores, es decir, los profesionales con los que trabajo yo y que componemos el departamento no solamente vemos ruido, sino que también vemos otros contaminantes que también son complejos como ruido de abordar y que también son más actuales, más contingentes. También hay otros departamentos que están orientados más a las políticas de control de contaminación de material particulado, como el departamento de plana y norma, donde se hacen planes de descontaminación y normas de calidad o de emisión, y también el departamento de redes de monitoreo, que es de redes de monitoreo de calidad del aire. ¿Por qué existe un departamento de ruido en el Ministerio del Medio Ambiente o por qué el Ministerio del Medio Ambiente hace gestión en materia de ruido ambiental? Tenemos que retroceder a la ley 19.300, que es conocida como la ley de base general del medio ambiente, la cual reconoce que el ruido es un contaminante. Cuando la ley define contaminante, es una definición que está en el artículo 2 de esta ley, que pueden ustedes buscar, pero dentro de la definición explícitamente señala que el ruido es un contaminante que a ciertos niveles puede generar afección en la salud de las personas o también en otros componentes del medio ambiente. Hoy en día sabemos ya que afecta, por ejemplo, a la fauna. Incluso se está estudiando el efecto que tiene el ruido ambiental en la vegetación hoy en día.
Entonces, con esta ley de base general del medio ambiente se propició que la CONAMA, en ese entonces la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que era encargado de las políticas medioambientales en nuestro país, llevar a cabo y comenzar una gestión más fuerte relacionada al tratamiento del problema del ruido ambiental. Esta ley fue modificada después, posteriormente, por la ley 20.417, la cual fortaleció la institucionalidad ambiental y creó el Ministerio del Medio Ambiente, o sea, ya no era una Comisión Nacional de Medio Ambiente, sino que pasó al Ministerio del Medio Ambiente y creó otras instituciones como los tribunales ambientales, la superintendencia, el Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, con el pasar del tiempo, ya desde mediados de los 90 hasta ahora, hay una gestión mucho más robusta en cuanto a ruido ambiental, y desde el año 2017 ya en el Ministerio hay un departamento encargado específicamente de esta materia, con profesionales dedicados exclusivamente a tratar el problema de la contaminación acústica, ¿ya? Además de esta componente en cuanto a institucionalidad ambiental, está la información y la evidencia que está disponible, que dice relación con que la exposición a altos niveles de ruido puede afectar nuestra salud, ¿ya? Cada vez tenemos más antecedentes a nivel internacional, ya se han generado también antecedentes a nivel nacional, y es un hecho que la contaminación acústica tiene efectos en nosotros, como por ejemplo el estrés, la pérdida de concentración, la perturbación del sueño, y en la medida que hay un problema de salud pública, como así lo reconoce la OMS, el problema del ruido es un problema de salud pública, hoy en día el Estado es quien tiene que hacerse cargo para generar las condiciones que permitan a las personas vivir en un ambiente libre de contaminación. Ya entrando en materia regulatoria, ¿cómo se regula el ruido ambiental en Chile? Podríamos decir que en principio está la Ley de Base General del Medio Ambiente, que establece como instrumento de gestión ambiental las normas de calidad ambiental, y también un segundo instrumento de gestión ambiental, que es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Entre otros, los que están relacionados con ruido son estos. En cuanto a normas ambientales, tenemos normas de emisión vinculadas a regular la emisión de fuentes fijas y fuentes móviles. En un segundo ámbito regulatorio está el Código Sanitario, en donde se reconoce que el ruido es un factor de riesgo para la salud de la población y por lo tanto faculta al Ministerio de Salud para que pueda gestionar e implementar las políticas que permitan reducir ese factor de riesgo. También en otro ámbito tenemos la OGUC, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en donde establece ciertos requerimientos de aislamiento acústico para la vivienda y otros recintos, con la finalidad de tener una calidad acústica mínima que se pueda asegurar en estos recintos. Y finalmente las ordenanzas municipales, que están orientadas a establecer políticas y regulaciones a nivel local, como por ejemplo las celebraciones en espacio público, ferias libres, conciertos. Eso se regula en un ámbito más local y por lo tanto compete a la ordenanza, a la municipalidad, ¿cierto?, establecer cuáles van a ser las políticas que van a regir en su ámbito, en su territorio. El Ministerio del Medio Ambiente tiene una estrategia desde hace ya varios años, una estrategia para el control de ruido ambiental en Chile. Y esta estrategia se basa en 5 componentes que son regulación, información, difusión y capacitación, coordinación intersectorial y fortalecimiento institucional. Estos son los 5 componentes de nuestra estrategia, que si bien como ministerio estamos más vinculados a la generación de políticas y regulaciones, que vendría siendo este ámbito, necesitamos de los otros ámbitos para que la regulación sea efectiva. No podemos hacer una regulación si no contamos con la información de qué problema es el que queremos abordar, cómo se ha tratado a nivel internacional, los estudios técnicos vinculados a la materia que queremos regular, también para establecer regulaciones y políticas orientadas a controlar el ruido ambiental necesitamos de la coordinación intersectorial. Por ejemplo, si vamos a hacer una norma de fuentes de ruido móviles, tenemos que tener la colaboración y desarrollarla conjuntamente con el Ministerio de Transporte, ¿ya? Entonces también la labor de hacer regulaciones requiere de esta coordinación intersectorial. Y una vez que se hacen las regulaciones, también necesitamos difundir y capacitar. O sea, capacitar e instalar competencias en los distintos niveles, ¿cierto?, a nivel país y también en los distintos sectores que tienen participación en la regulación, en ámbitos ya sea de fiscalización
u otro. Entonces, estos son los 5 componentes que tiene nuestra estrategia y con la cual nos hemos venido desenvolviendo en estos años para llevar a cabo nuestra labor nuestra gestión orientada al control de ruido ambiental. Entonces vamos a ver algunos hitos, antecedentes y principales avances que hemos tenido en estos últimos años en algunos de estos componentes. En cuanto a regulaciones, hay que mencionar el decreto 129 del Ministerio de Transporte. Este año, ya en abril, entró en vigencia en todo el país. Esta norma fue revisada hace algunos años y la revisión consideró disminuir algunos límites con la finalidad de establecer una nueva exigencia. Hoy sabemos que las fuentes móviles y principalmente el tránsito vehicular aporta aproximadamente el 70% del ruido en la ciudad. Por lo tanto, es la principal fuente de ruido y tenemos que gestionar e incentivar políticas que permitan reducir constantemente los niveles que generan estas fuentes, ¿cierto? Entonces, esta norma hoy ya está en plena vigencia en todo el país y particularmente como Ministerio nos encontramos enfrentando un proceso de capacitación en conjunto con el Ministerio de Transporte para que las plantas de revisión técnica, que es donde se lleva a cabo la labor de fiscalización de esta norma, se puedan hacer las mediciones con los equipos que corresponde, aplicando el procedimiento, y en el caso de que un bus de locomoción colectiva no tenga las condiciones que establece la norma de emisión, simplemente no pueda circular y con ello pretendemos reducir los niveles de ruido en la ciudad. También este año, en julio de 2019, entró en vigencia el Decreto Supremo 7 del Ministerio del Medio Ambiente. Esta también es una norma de emisión para fuentes móviles, pero regula la emisión de vehículos livianos, medianos y motocicletas. Esta norma opera de forma distinta, dado que no se fiscaliza en terreno, sino que al momento de ingresar los vehículos al país tienen que cumplir con las exigencias que establece esta norma. En el caso de no cumplir con dicha exigencia, el vehículo simplemente no puede ingresar al territorio y no puede circular en nuestro país. También en el ámbito de regulaciones me gustaría destacar la norma de fuentes fijas, que es el Decreto Supremo 38 del año 2011. Me imagino que ustedes ya la conocen o están familiarizados con ella. Esta normativa es de mucha relevancia, podría decir que es la principal norma de ruido ambiental en Chile, y eso tiene relación con la cantidad de fuentes que regula, ¿ya? El universo de fuentes reguladas podríamos describirlo como actividades productivas, comerciales, faenas constructivas e infraestructura, es decir, prácticamente todas las actividades que se instalan en un lugar fijo, ya sea para producir algún producto o servicio o para comercio o cualquier faena constructiva, todo ello está regulado por esta norma, es decir, tiene un universo amplio de regulación. ¿Cómo opera esta norma? Identifica la fuente, pero también identifica el receptor. Y en la posición del receptor establece un límite máximo que tiene que cumplir esa fuente. Por lo tanto, en la medida que tengamos personas cerca de una industria o de una fuente de ruido, esta norma aplica y por lo tanto la industria no puede superar ciertos límites. También esta norma dio pie para que el campo de la consultoría acústica creciera aún más. Esta norma viene de una revisión de una norma antigua. En este caso particular se redujeron los límites en la noche, por lo tanto se aumentó la exigencia. Y gran parte de la labor de los consultores acústicos hoy en día se desarrolla en el marco de esta norma. Las mediciones para verificar el cumplimiento de esta norma, las modelaciones, en el caso de que la fuente de ruido se encuentre superando, hay que hacer estudios más detallados con mediciones, desarrollo de soluciones, implementar la solución, después medir si la solución es efectiva. Entonces, alrededor de esta norma, que se fiscaliza en terreno y que implica una exigencia para la empresa, se ha generado mucho campo en el ámbito de la consultoría acústica. Entonces, es una norma para los acústicos demasiado relevante. Me confundo con el pasador. Seguimos en el ámbito de regulaciones. En marzo del año 2019 se publicó la Guía de Ruido y Vibración con aplicación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. No sé si han tenido la oportunidad de conocer un poco lo que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es un instrumento de gestión ambiental que establece la ley, es una plataforma
que obliga a que determinados proyectos con ciertas características ingresen a evaluación ambiental. Dentro de ese marco, que está regulado también con un reglamento en el decreto 40 del Ministerio del Medio Ambiente, se tienen que evaluar todos los impactos que genera, incluyendo los impactos asociados al componente ruido. En el caso que se generen impactos, el titular, que es la persona que va a generar el impacto en su entorno, tiene que hacerse cargo con medidas de control, con medidas de mitigación o medidas de reparación en algunos casos. Ya, en esta guía, nosotros como Ministerio del Medio Ambiente participamos activamente en su desarrollo. No es una guía nuestra, si se fijan acá, sale el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental, que es el organismo que administra el sistema de evaluación de impacto ambiental, y es a ellos quienes compete establecer los lineamientos para la evaluación de proyectos. Sin embargo, por corresponder a un tema tan específico como ruido y vibración, nosotros desde nuestro departamento trabajamos en conjunto con ellos y establecimos los criterios técnicos. Fuimos un organismo de apoyo técnico para la elaboración de esta guía. En síntesis, lo que hace esta guía es establecer criterios y lineamientos, ¿ya?, para la evaluación de impacto por ruido y vibración. Este sistema de evaluación de impacto ambiental es demasiado relevante, dado que muchas fuentes de ruido que hoy no tienen una regulación propia, como por ejemplo aeropuertos, autopistas, que no está regulado en Chile, en el marco del CIA se establece que sí se tienen que evaluar con alguna normativa de referencia internacional. Por lo tanto, en el caso de que un aeropuerto quiera ampliarse o que se quiera generar un nuevo aeropuerto, este aeropuerto tiene que evaluar su impacto acústico, pero utilizando una norma de referencia internacional de algunos de los países que están establecidos en el reglamento. Entonces, lo que permite este sistema es que fuentes que hoy no están reguladas en Chile, al momento de ingresar a calificarse, sí estén reguladas, y en la medida que se aprueban con las condiciones que se evaluaron. Es decir, si para evaluar una autopista se utilizó la norma norteamericana, en la vida útil de esa autopista le va a aplicar siempre la norma norteamericana y tiene que cumplir con ella. Entonces es un ámbito de regulación bastante importante para temas de ruido y vibración. Esta guía está dirigida tanto a los titulares de los proyectos como los consultores acústicos y los organismos. Esta es una sigla que quiere decir organismo de la Administración del Estado con competencia ambiental. Somos en realidad los organismos que revisan los estudios. En la medida que un titular sube a evaluación su proyecto, nosotros, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, el SAC, viene el Ministerio de Bienes Nacionales, por ejemplo, todos ellos, de acuerdo a las competencias que tienen, revisan que la información que esté entregada sea correcta y se hayan evaluado de buena manera los impactos, y ahí comienza un proceso de revisión donde uno hace consulta, ¿cierto?, y el titular va respondiendo. Nos pasamos al ámbito de la información. Me imagino que ustedes también conocen la línea de mapas de ruido que lleva a cabo el Ministerio del Medio Ambiente desde hace ya bastantes años. Se han desarrollado mapas de ruido en 5 ciudades: Coquimbo La Serena, Coronel, Temuco y Padre Las Casas. Son conurbaciones, principales conurbaciones en algunas regiones del país. Valdivia y también el Gran Santiago Urbano, que es la última actualización que se realizó. Entonces, estos mapas son de mucha relevancia para nosotros porque nos permiten conocer cómo está la situación basal, ¿cierto?, de las distintas ciudades del país. Ahora, el mapa en sí podríamos decir que es un producto, pero también nos interesa mucho conocer información adicional al mapa. Es decir, no solamente dónde están las zonas con mayor niveles de ruido y cuáles son las vías donde se generan también el mayor tránsito vehicular, sino que también nos interesa conocer cómo estábamos respecto de algunas recomendaciones internacionales, como por ejemplo la OCDE, que solicita o propone más bien que en el día un nivel aceptable es no sobre 65 decibeles y en la noche no sobre 55. Entonces, lo relevante y información que hemos tenido en la última actualización del mapa de ruido de Gran Santiago. Ya, continuamos entonces. Bueno, como decía, el mapa de ruido en sí es el resultado esperado, pero lo que nosotros buscamos con estos mapas de ruido es obtener información como esta, es decir, en qué medida está siendo afectada la población por el ruido ambiental. Estos son resultados que obtuvimos del mapa de ruido del Gran Santiago.
en donde pudimos establecer que en el Gran Santiago el 19% de la población está expuesta en el día a niveles sobre 65 decibeles, lo que se califica como inaceptable por la OCDE. En la misma comparación, pero en periodo nocturno, el 29% de la población está sobre 55 decibeles A. ¿Ya? Según las directrices de las OMS, sobre 45 decibeles en el exterior de la fachada de la vivienda ya hay alguna perturbación en el sueño de las personas. Entonces, el nivel de afectación que tiene la población de Santiago, al menos que es lo que hemos estudiado, no es menor. En el caso de los establecimientos educacionales, el 71% está también en zonas de ruido con condiciones inaceptables. Otro dato que pudimos obtener de estos mapas de ruido y que tienen relación con las enfermedades isquémicas del corazón, que son las enfermedades cardíacas más comunes, como el infarto al miocardio, entre otras, es que el 3,7% de estas enfermedades es atribuible a la exposición a altos niveles de ruido, ¿ya? Desde hace un tiempo a esta parte la OMS ha sacado guías metodológicas para estimar cuánto es la afección del ruido ambiental en la población, particularmente en cuanto a enfermedades cardíacas y también perturbación del sueño. En el caso de Santiago, el 6% de la población padece de alta perturbación del sueño producto del ruido de tránsito vehicular, ya que no es menor, estamos hablando de 400.000 personas aproximadamente. Entonces, esta es la información que a nosotros nos releva el problema y nos dice, bueno, el mapa podemos ver cuáles son los colores y cuáles son las zonas más saturadas, ¿cierto?, por ruido, pero en qué medida se está afectando a la población, ¿ya? Y nos damos cuenta que tenemos un problema de salud pública que hay que abordar y que no es fácil de abordar. Seguimos en el ámbito de información, también vinculado a la línea de mapas de ruido. Esto se está desarrollando ahora, se está realizando la consultoría y que tiene que ver con el mapa de ruido de la Ruta 5. Como ustedes saben, la Ruta 5 es la infraestructura vial más importante del país y su tramo concesionado abarca cerca de 2.000 kilómetros entre Caldera y Pargua. Lo que busca este estudio es hacer un mapa de ruido de todo este tramo, de estos 2.000 kilómetros, y conocer cuáles son los niveles de exposición que tienen las personas y elementos del medio ambiente que están alrededor de esta vía. Ya queremos conocer los niveles de exposición, saber qué porcentaje de la ruta, ¿cierto?, está habitado, tiene cierto conflicto, dado que hay viviendas o residencias que están muy cerca de la autopista en este caso y que podrían percibir niveles de ruido que no son recomendables. ¿Y qué podemos hacer con eso? ¿Ya? O sea, si esto no es un problema que compete netamente al Ministerio del Medio Ambiente y que como ministerio podemos solucionar. Sin embargo, con estos antecedentes podemos establecer, mediante la coordinación intersectorial, alguna política, ¿cierto?, con el Ministerio de la Pública en este caso, o con el MIMBU, que está encargado de ver las condiciones de la vivienda, en abordar este problema, ¿ya? En promover que a lo mejor cerca de la ruta no se edifique o no se utilice como un área de edificación en una zona de seguridad, o que en un futuro las casas que hoy están ahí, que están siendo afectadas por ruido, puedan tener mejores condiciones acústicas para su habitabilidad. Entonces, para eso necesitamos generar esta información, que nos diga cuánto es lo que tenemos hoy como gente y población afectada. Pasamos al ámbito de la información. En noviembre del año pasado se inauguró la primera red de monitoreo de ruido ambiental en Chile. Está ubicada en Santiago, ¿cierto? Tiene 7 puntos de monitoreo y en realidad fue un hito bastante importante. Hace bastante tiempo que el Ministerio tenía esta idea y este proyecto y finalmente el año recién pasado pudo ver luz y hoy estamos midiendo. Son 7 estaciones que están midiendo continuamente y que están publicando su información en la página web del Ministerio, los valores que se han medido. ¿Algún antecedente de los valores que hemos medido? Aquí están las 7 estaciones, 4 de ellas están en el centro de Santiago, una está en Maipú, otra está ubicada en Providencia y otra está ubicada en Ñuñoa. ¿Qué queremos buscar?
con esta información, si bien tenemos un mapa de ruido que nos dice cuáles son las zonas que en el largo plazo, ¿cierto? En un año, o en el particular el año 2016, que fue el que se actualizó el mapa, cuáles eran las zonas con mayores niveles de ruido. Queremos, bueno, hacer un diagnóstico a partir de mediciones y algo que un antecedente que nos permita tener mayor información, es decir, cuáles son las horas, ¿cierto?, del día en donde se producen mayores niveles de ruido, cuáles son las zonas de la noche más silenciosas, en los distintos entornos que representa cada punto, cuáles son las fuentes principales de ruido, aparte del tránsito vehicular, ¿cierto?, y qué relación hay entre las distintas zonas. Por ejemplo, en Maipú, que es una zona más residencial, es la única zona donde se cumple parcialmente el estándar recomendado por la OCDE. ¿Ya? Sin embargo, ¿perdón? Solo por el día se cumple. En la noche Claro, en el día. En la noche cumple parcialmente, digo, porque hay días que está bajo los niveles y la mayor parte del tiempo está sobre los niveles. A diferencia de las otras estaciones, donde, bueno, acá está la Ruta 5 y particularmente esta estación también siempre tiene muchos niveles de ruido muy altos, dado que está en la orilla de la ruta. Pero esa es parte de la información que queremos conocer y creemos que necesitamos conocer mirando ya en perspectiva hacia una futura norma de calidad, ¿por qué no? Una línea nueva del ámbito de generación de información que hemos impulsado es la medición de algunos eventos masivos. Hemos hecho mediciones en el Estadio Nacional durante este año en enero y también durante el año 2017, 2018 y 2019 en los alrededores del Parque O'Higgins. Esta es una imagen del último Festival Lollapalooza. Estos son los escenarios que ellos utilizan y los puntos que medimos. Dejamos un equipo ahí midiendo por alrededor de 5 a 6 días. Tomamos días sin eventos y también los 3 días en que se desarrolló el evento y podemos hacer comparaciones y algunos datos que son bien interesantes. ¿Ya? Este representa un día habitual, ¿cierto? En el punto 1, que es un edificio que está ubicado acá, esta es la Ruta 5, está al frente de la Ruta 5, y estos son los escenarios principales. Y podemos ver qué pasó en los 3 días de evento. Aquí se ve claramente cuando un escenario está en funcionamiento y cuando deja de funcionar. Las presentaciones se van alternando, entonces el escenario acá está en funcionamiento, después deja de funcionar y así. ¿Ya? Y podemos ver que durante la última parte de cada día, que es cuando se presenta la banda principal, los niveles de ruido aumentan. Estamos hablando que en estos puntos los niveles de ruido superan los 75 decibeles por cerca de 11 horas al día. Entonces, un día viernes, un día sábado y un día domingo seguido, en que tú quieres descansar en tu casa y a lo mejor no tenías por qué saber que había Lollapalooza, y te encuentras con un evento que genera 75 decibeles en tu fachada, no es menor. Entonces, estamos generando la información para ver de qué forma abordamos este problema. ¿Ya? No queremos que se deje de hacer Lollapalooza, sino que queremos que se haga el Lollapalooza, pero que considere las condiciones ambientales que permitan minimizar su impacto. En el ámbito de la coordinación intersectorial, hemos formado una mesa de coordinación de ruido submarino. Hoy en día se hacen muchos proyectos que tienen que ver con el uso del mar, tronadura, construcción, ampliación de puertos, y particularmente en el ámbito marino hay muchas instituciones gubernamentales que tienen que ver y que tienen competencias y facultades. Cernapesca, la Superintendencia, Directemar, ¿cierto? También hay academia que está involucrada porque tiene muchos estudios que donde han obtenido resultados acerca de cómo afecta el ruido submarino en las especies de fauna y también algunas otras ONG. Entonces estimamos necesario, a partir de algunos proyectos que vimos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, juntarnos a conversar y actuar de manera coordinada, hacer algunos estudios, generar conocimiento, ¿cierto? Saber en qué está cada institución. Estamos llevando una línea de trabajo en cuanto a el ruido submarino que lo hemos implementado a través de una mesa de coordinación. Nos juntamos a conversar, a debatir, a discutir y también hemos generado algunos estudios técnicos para en un futuro establecer una guía de lineamientos para evaluación de proyectos. En el ámbito de la difusión, que es la otra componente de nuestra estrategia, desde hace un tiempo tenemos
una página web destinada exclusivamente a difundir lo que hacemos nosotros en el tema ruido. Lo más caro de esta página fue el contratar al modelo que iba a salir en la, en la portada, pero lo conseguimos, ¿ya? Así que les invito a que puedan visitar la página web. Hay mucha información, la mayoría de la información que estoy presentando está allí, incluso más completa, ¿ya? Pero fue un hito la generación de esta página porque nos permitió llegar a muchos lados. Nos dimos cuenta que una vez que se generó, se comenzó a visitar rápidamente. Participamos también anualmente del Día Internacional de Conciencia sobre el Ruido. Este año fue un año especial, estuvimos como ministerio en Antofagasta, en Concepción, en Santiago simultáneamente en 3 actividades, hablando con las comunidades, en otro sector con la industria y pudiendo difundir, ¿cierto?, el problema del ruido ambiental. Ya a la medida que sensibilizamos a la comunidad, ellos van demandando, ¿cierto?, que el Estado se haga cargo de protegerlo del ruido ambiental y eso fortalece nuestra gestión. También en el ámbito de la difusión hacemos anualmente un seminario de ruido ambiental. Los contenidos de estos últimos seminarios que están en pantalla, que es el seminario del año 2018, el seminario del año 2019 que fue dedicado enteramente al tema del ruido submarino. Está todos los contenidos en la página web, también los invito a que lo puedan visualizar, contenidos muy interesantes. Se abordaron muchas temáticas en el año 2018 y están las presentaciones, no tan solo en el formato gráfico, sino que están los videos de las distintas presentaciones y ya vamos a estar informando qué vamos a realizar en el siguiente seminario. Otra área de trabajo que estamos desarrollando continuamente es relevar temas. Ya con el Departamento de Comunicación estamos constantemente en contacto para saber qué temas podemos nosotros relevar y de a poco ir levantando en la ciudadanía. Ya con la llegada de los buses eléctricos y la electromovilidad hemos visto una puerta de entrada, ¿cierto?, de nosotros, en donde podemos destacar las ventajas de la electromovilidad, que son buses que generan niveles de ruido mucho menores, y para eso desarrollamos un mini estudio donde ubicamos algunos puntos de medición al interior de vehículos, de buses y también afuera, y pudimos comparar buses eléctricos con diésel cuando ellos estaban circulando por la vía y vimos que las diferencias eran muy grandes. Entonces esto motivó a que un diario, ¿cierto?, de prensa escrita pueda relevar este tema, preguntarnos a nosotros qué es lo que visualizamos y con eso nosotros podemos levantar estos temas a nivel ciudadano y dar a conocer las ventajas de la electromovilidad. En el fortalecimiento institucional me gustaría comentar finalmente que, bueno, este es el departamento, está nuestro jefe Igor Valdebenito, que es ingeniero acústico de esta casa de estudios, David Parra, Víctor Hugo Lobos, también ingeniero acústico, ahí estoy yo, nosotros 3 somos los que vemos el tema ruido. Están Daniela y Jessica, que son las chicas que están encargadas de la gestión de olores en nuestro departamento, y finalmente Felipe Loaiza, que también es ingeniero acústico, pero está dedicado a ver la contaminación lumínica, ¿ya? Esta es la conformación del departamento ruido, lumínica y olores. Bueno, esos son los principales avances, hitos, en cuanto a los distintos componentes de nuestra gestión, y con eso termino. Muchas gracias.